Las últimas cifras de empleo muestran que California ahora se encuentra en un empate con Nevada en la tasa de desempleo más alta del país, con un 5.4%. La tasa de desempleo de California aumentó solo ligeramente durante el último mes, pero está muy por encima del promedio nacional, que es del 4.1%. California en 2018 se encontraba en el número 16 en los estados con mayores números de desempleo. Sin embargo, hoy encabeza la lista y los números empezaron a irse en caída libre cuando Newsom tomó el poder, la gobernación del estado de California. Vamos con nuestros analistas para hablar de ello. Y tenemos aquí a alguien que reside precisamente en ese maravilloso estado, pero estas cifras no ponen y no dejan muy bien a California. Franklin, ¿cómo lo ves? Lo veo claramente, lo veo todos los días. No es algo que queda únicamente en los números, sino que se percibe. Yo vivo en California, sí, anteriormente vivía en la Florida. Soy el único conservador que se muda de la Florida a California. Lo hice por un motivo profesional, específicamente en la balanza. De fuerza Terminó siendo una mayor. decisión para mí, pero era un sacrificio. Sí, terminó siendo un sacrificio. Pero sí, California es un estado que es el estado más demócrata del país y está muy mal manejado en todo sentido. No es una coincidencia o una simple casualidad que hoy sea el estado o uno de los dos estados con mayor desempleo del país en cuanto a tasas se refiere. Y es por las restricciones que tienen, los altos impuestos a las empresas, las grandes corporaciones que están abandonando este estado e incluso las leyes de salario mínimo. Yo recuerdo cuando pasaron una ley de salario mínimo de $20 la hora para las cadenas y los restaurantes de comida rápida y las personas, los demócratas estaban celebrando en redes sociales, pero se entendía que eso iba a tener un impacto. Algunas empresas aumentaron sus precios, otros terminaron despidiendo por necesidad a algunos de sus empleados. Otro grave problema que tiene California es la indigencia, las personas que no tienen hogar. Sí, es el estado que más población tiene y esa es la excusa que usan los demócratas, pero mientras tiene el 11% de la población del país, residiendo en California, tiene casi el 30% de los indigentes o de las personas sin hogar, los desamparados del todo el país, también están aquí. Y eso tiene consecuencia en unas políticas demócratas. Y tengo que señalar evidentemente a Newsom, quien cuando él era alcalde de San Francisco decía que iba a acabar con el problema de la indigencia, por ejemplo, o el crimen. Hoy el crimen es mucho más alto y la indigencia también en San Francisco. Luego llegó a la gubernatura de California, prometió lo mismo y los resultados son cada vez Por peores. Para supuesto. quienes están felices o lo quieren ver como candidato presidencial o se alegran porque hace unas tortillas, unos tacos en un restaurante mexicano, enfóquese en los resultados, que esos gestos bananeros, populistas, que funcionan desafortunadamente en nuestros países, es lo que nosotros los latinos deberíamos rechazar aquí. Por supuesto, es una tristeza. Aquí lo que importan son las cifras y lo cierto es que en 2018 California se encontraba en el peldaño 16º en cuestión de desempleo y ahora encabeza la lista junto con Nevada. Vanessa, ¿cómo podrían los republicanos, no sé, aprovechar esta mala situación de California y tratar de hacer algo en ese estado? Sí, yo creo que ahí hay muchos ejemplos para explicar muchas cosas básicas de economía, ¿no? No solo el problema de, por ejemplo, subir el salario mínimo por hora y entonces la gente lo celebra, pero resulta que eso genera desempleo, sino que es que en California castigan a la gente de todas las maneras posibles. Es decir, por ejemplo, cuando cada vez, y esto lo hacen cada tanto, es decir, cada 2 o 3 meses sacan nuevas regulaciones, por ejemplo, para empresas pequeñas o grandes y entonces las empresas tienen que salir de California porque resulta que con las regulaciones que les ponen, unas incluso, por ejemplo, medioambientales, que por ejemplo no puedes empacar tu producto en tal plástico porque supuestamente daña al medio ambiente, entonces eso te encarece el producto, entonces prefieres pasar tu empresa a otro estado para poder que la empresa siga adelante y eso por supuesto genera desempleo. Es decir, es muy interesante eso y sería muy interesante que hubiera republicanos analizando cada una de esas medidas y haciendo como una especie de reporte casi que mensual, porque ellos mensualmente se les ocurre una nueva idea para afectar a la población y mostrarle a la gente, porque efectivamente es como esa prueba de cómo esas políticas en realidad perjudican al ciudadano a pie. Por supuesto, lo triste es que, como lo mencionaba Franklin, a veces con algunos gestos como ponerse a hacer tortillas en una taquería, participar en ciertos podcasts, hacen que a la gente se le olviden estas cifras que son las que verdaderamente importan. Orlando, no son un secreto las aspiraciones presidenciales que tiene Gavin Newsom. ¿Deberían los votantes, incluso los demócratas, confiar en una persona que logró llevar
a California del peldaño 16 en desempleo al número 1, ¿deberían de confiarle el resto del país, digamos, la presidencia? No, no deberían, pero eso no importa. A los demócratas no les importa eso. Si a los demócratas les importara el récord, les importara el talento o la capacidad de realmente administrar, gobernar, gestionar, aunque sea mínimamente, pues la mayoría de los representantes demócratas no lo fuera, bien sean gobernaciones, alcaldías o la presidencia, como ya ha ocurrido. Desafortunadamente lo que importa es que el tipo sea carismático, que sea bien parecido, como piensa Vanessa, que haga tacos, que le guste salir por ahí, enfrentarse a Trump o lo que sea. Eso es lo único que le importa a los demócratas. Desafortunadamente, por eso es que el partido está en tan malas condiciones, porque gobiernan mal, porque realmente no les importan los resultados, lo que les importa es la retórica, la ideología, y con eso basta. El problema es que, como estamos viendo en California, y como estamos viendo en Nueva York, y como estamos viendo en Illinois, como estamos viendo en la ciudad de Chicago, la ideología entierra a las ciudades. La ideología sacrifica por completo la economía, la estabilidad, la seguridad en las ciudades. En ese sentido, pues yo creo que los demócratas, si le apuestan a alguien como Gavin Newsom, pero peor, es que repuntando en las encuestas no está Newsom, está Alexandria Ocasio-Cortez, que es mucho peor que Newsom. Esto lo que va a ratificar es que los demócratas tengan más derrotas en los próximos años. Bueno, si es que la gente pone atención, ojalá que así sea de verdad. Vámonos rápidamente a este otro tema antes de que se nos termine el tiempo, un tema sobre un personaje que se ha convertido en el nuevo estandarte de los demócratas, y me refiero al migrante Kilmar Abrego García. El día de hoy, el fallo de una juez le prohíbe al gobierno del presidente Trump detener a Abrego García después de que sea puesto en libertad en Tennessee, en libertad bajo fianza, por los delitos del que se le acusa de tráfico de personas. Esta decisión hace no solamente que no lo puedan arrestar las autoridades de ICE, que ya habían dicho que cuando saliera bajo fianza, entonces Inmigración iba a tomar posesión de él, no lo pueden hacer, ya un juez lo bloqueó. Y por otra parte, también otro juez bloqueó una medida del presidente Trump que intentaba derribar la decisión de otro juez que ordenaba que estuviera en libertad. Es decir, en resumen, él tiene que regresar a Maryland bajo supervisión de ICE, pero sin ser detenido. Y se le ordena también al gobierno que si van a intentar deportarlo, le tengan que avisar a él y a sus abogados con 72 horas de anticipación. ¿Es esto una derrota para la administración Trump? ¿Y cómo ves este fallo, estos dos fallos por separado? Franklin, comienzo contigo. Sí, sí lo es en cierto modo, al menos desde un punto de vista temporal, y es una derrota para cualquier persona que, con sentido común, que no quiera que una Abrego García esté por las calles libremente de los Estados Unidos o de tu ciudad o de tu vecindario. Uno de los argumentos que hacía el juez es que la administración Trump no había proveído la suficiente base o argumentación para determinar que Abrego García es un peligro para la sociedad, es un peligro para los Estados Unidos. A ver, este es un señor que está siendo acusado fuertemente de tráfico humano, también fue acusado incluso en su día por su propia esposa de violencia doméstica. Es una persona que ha incurrido en actividades sumamente sospechosas en cuanto a relación con bandas criminales como la Mara Salvatrucha. A mí me parece verdaderamente lamentable que una persona como esta ahora pueda estar, entre comillas, libre. Ojalá se pueda agilizar cualquier tipo de proceso para su deportación, porque al final eso sería lo mejor para todos, para los latinos, para los inmigrantes, que este tipo de sujetos no estén dañando nuestra comunidad, no estén afectando dónde vivimos y no estén dejando mal el nombre de nosotros. Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, este es el nuevo héroe del Partido Demócrata junto a Mahmoud Khalil y Omar Fateh y Zoran Mandani, ¿no? Esta es la nueva cara del Partido Demócrata, este tipo de gente, este tipo de política, este tipo de ideas, este tipo de récords, además, porque eso es lo que tiene el señor Ábrego García. Récord claramente criminal, vinculación a grupos pandilleros, es insólito que en torno a él se haya dado primero una pelea mediática, es decir, hay gente que lo está defendiendo increíblemente, y ahora una pelea judicial, es decir, hay jueces, hay un sistema legal que lo está defendiendo. Eso es una subversión completa del Estado de Derecho.
Ábrego García, como ciudadano salvadoreño y con récord criminal y con incidentes, pues debería ser evidentemente deportado, debería asumir las consecuencias de los delitos que ha cometido, pero pues así no funciona. En gran medida, desafortunadamente, el sistema de justicia, hoy por hoy, el sistema de justicia que infiltraron los demócratas por tantos años, y eso es lo que provoca que haya tantas injusticias y que se den este tipo de actos que son completamente ilegítimos. Vanessa, cerramos contigo el tema. Pues es increíble ver tanta obsesión de los demócratas con este hombre que tiene tantas cosas encima, tantas acusaciones tan complicadas. Esta jueza diciendo que la administración le tiene que garantizar tiempo para que él plantee cualquier temor creíble de ser deportado a un tercer país y que pueda tener los canales apropiados en el proceso de migración. Es decir, lo están tratando a este hombre como si fuera una niña inocente. Recordemos que cuando salieron todos estos anuncios en la prensa de que supuestamente había sido disque torturado, es decir, lo que estamos viendo es a los demócratas, algo que ya es, digamos, histórico en los socialistas más extremos, que es convertir a criminales y a los abusadores en víctimas. Bueno, es que esto es lo que está haciendo ahora el Partido Demócrata de una forma generalizada casi, porque la mayoría de los demócratas están por esto. Entonces, la verdad es que a mí me da tristeza ver que el Partido Demócrata termina reducido a este tipo de cosas tan ilógicas, y no solo ilógicas, sino dañinas para el país. Incomprensible, de verdad. Y bueno, así se nos terminó el tiempo. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias, Franklin Camargo, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por ser parte del panel de voz el día de hoy. Y gracias a ustedes por su confianza. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. Aquí aparecen en pantalla. Y muy importante, vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche. Si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.